La más bella del reino. Serena Valentino. Capítulo 9. El fabricante de espejos. Al escuchar el estruendo, el rey se apresuró a la cámara de la reina. Encontró a la reina despierta, pero conmocionada, tirada en el frío suelo de piedra. La reina temblaba, agarrando la cortina que había rasgado del espejo. Miró hacia arriba, pero el hombre en el espejo ya no estaba allí. El rey se acercó a ella, pero ella se echó hacia atrás con horror. «¿Qué pasa, mujer? Háblame». «Lo siento mucho, mi amor. No quise asustarte», dijo la reina aturdida, intentando recuperar el aliento. «Solo debo haberme desmayado». La reina estaba mareada. No podía encontrar su propia voz para explicar lo que acababa de suceder. Todo lo que pudo decir fue: «El espejo». El rey miró a la repisa de la chimenea. «El espejo de tu padre. Por supuesto. Por eso le tenías tanta aversión. Si hubiera sabido todo lo que acabas de contarme, nunca lo habría traído a nuestro hogar». La reina luchó por hablar de nuevo. «Rómpelo, por favor», logró musitar. Sin dudarlo, el rey arrancó el espejo de la pared y lo estrelló contra la repisa. Los cristales rotos cubrieron el suelo de la cámara como polvo de estrellas esparcido sobre un cielo sin luna. La reina suspiró, aliviada, aunque no del todo convencida de que el espejo estuviera destruido para siempre. Reunió todas sus fuerzas para hablar. «Antes del día en que te conocí, mi señor, me aterraba visitar a mi padre en su taller. Ver mi rostro reflejado una y otra vez solo me recordaba lo desagradable que era, un hecho que no necesitaba recordar. No pasaba un día de mi infancia sin que mi padre me dijera lo poco atractiva que era, lo fea, y así es como me veía a mí misma. Mi madre era hermosa, lo sabía por el retrato que colgaba en la mugrienta casita de mi padre. La única fuente de belleza en mi vida era ese retrato, y me quedaba mirándolo durante horas preguntándome por qué no era hermosa como ella. No entendía por qué mi padre se contentaba con vivir en una mísera cabaña destartalada, cuando podía permitirse vivir donde quisiera. Por mucho que fregara, no podía librar a la casa de su olor a rancio y a humedad. No podía imaginar a mi madre, tan hermosa, viviendo en esa casa, y me imaginaba que de alguna manera la casa también debía estar de luto por la muerte de mi madre. Imaginaba que mientras ella estaba viva, probablemente era una casita agradable donde los pájaros se posaban para comer en los alféizares de las ventanas y las flores florecían por todas partes. Pero después de su muerte, todo dentro de la casa estaba enmohecido y angustiado, todo excepto las cosas de mi madre, que mi padre mantenía bajo llave. A veces revolvía sus baúles y me adornaba con sus viejos vestidos y joyas, preciosos vestidos con intrincados abalorios y joyas que brillaban como las estrellas. Ella parecía amar las cosas bellas y delicadas, y me preguntaba si, de haber vivido, me habría amado a mí también, por fea que fuera. Las historias del amor de mi padre por mi madre eran conocidas en todas las tierras. Los cuentos del fabricante de espejos y su hermosa esposa se contaban en todos los reinos, como un mito antiguo tejido con hilos de amor y dolor. Mi padre hacía hermosos espejos de todas las formas y tamaños. Preciosos espejos que inspiraban a los grandes reyes y reinas a viajar por colinas y valles solo para comprar uno de sus magníficos y encantadores tesoros. Mi madre amaba el solsticio de invierno y mi padre hacía el espectáculo más grandioso de la ocasión. Hacía diminutos espejos con forma de soles, lunas y estrellas y los colgaba en todos los árboles de sus terrenos. Velas, también, decoraban los árboles, proyectando la luz más magnífica reflejada en los espejos, de modo que su hogar podía verse a kilómetros a la redonda, una pequeña ciudad mágica iluminada y resplandeciente en un mar de oscuridad invernal. Se le escuchaba comentar sobre el magnífico resplandor que creaba alrededor de su hogar cada invierno, diciendo que era pálido en comparación con la belleza de su esposa. Su cabello negro como el cuervo, piel clara y ojos de ónice brillantes, del tipo que se inclinan hacia arriba en las esquinas, añadiéndoles una cualidad felina. Cómo deseaba que alguien me amara de la manera en que mi padre amó a su esposa. Tan inspirado por su belleza, él creaba intrincados tesoros para que ella pudiera ver su gracia reflejada en ellos. Pensé que nunca conocería ese amor,
o sabría lo que era ser hermosa. Y entonces, te conocí en la tienda de espejos de mi padre. Cuando te fuiste prometiendo regresar, dejándome sola y desconcertada, la reacción de mi padre hizo que mi corazón se acelerara en pánico. Claramente lo has embrujado, hija. Tarde o temprano te verá como la vil bruja que eres, me dijo. Intenté convencerlo de que no era una bruja. No conocía hechizos. Pero él persistió. No creas que un hombre como él te tomaría por esposa. Eres demasiado vieja, hija, y desagradable. Eres insignificante en todos los sentidos. Mi madre's death was a result of my birth, and I am sure my father blamed me for it, seeing my resemblance to her as a taunting insult added to the injury of his loss. My father never talked about the night my mother died, but I heard tiny shards of the story and pieced them together in my imagination, like reflections in one of his broken mirrors. Imaginé a mi madre retorciéndose en terrible agonía. En mi mente la vi agarrándose el abultado estómago con dolor, gritándole a su marido pidiendo ayuda mientras la partera la atendía. Mi padre indefenso, su rostro blanco y espantoso, lleno de miedo mientras mi madre yacía sin vida después de dar a luz, y sus ojos llenos de repulsión cuando miró a la pequeña criatura que le arrebató a su amor más querido. Mi padre debió haberme odiado desde ese día. Cada vez que miraba mi rostro, era con disgusto. Una vez, yo debía tener 5 o 6 años, estaba parada en nuestro patio. El sol se filtraba a través del dosel de los árboles. Estaba sosteniendo un manojo de flores silvestres cuando mi padre se acercó a mí. «¿Qué haces con esas flores, niña?», preguntó. Su rostro estaba arrugado en una ira controlada. Le dije que quería llevarle las flores a mi madre. Me miró inexpresivamente y con crueldad. «Ni siquiera la conociste. ¿Por qué querría flores tuyas?». Recuerdo estar demasiado triste, demasiado conmocionada, para llorar mientras respondía. Ella era mi mami, y la quiero. Simplemente me miró de esa manera, a la que me había acostumbrado. Esa manera que me decía que si decía algo más me golpearía. A veces me golpeaba incluso si permanecía en silencio. Ese día, simplemente me quedé allí, y extendí las flores, mirándolo con mi labio temblando, mis ojos a punto de llorar, pero demasiado abrumada por tantas emociones diferentes para expresarlas, llorando abiertamente. Me arrancó las flores de mi pequeña mano. Luego me dio la espalda y salió del patio. Esperaba que pusiera las flores en la tumba de mi madre, pero estoy casi segura de que nunca lo hizo. Me prometí a mí misma que no permitiría que los demonios de mi padre mancharan mi alma. Juré que estaba comenzando una nueva vida contigo. Quería olvidarlo y ser feliz contigo y mi hermosa pajarillo. Juraba que haría de Blancanieves mi propia hija y la amaría de la manera en que deseaba que mi padre me hubiera amado, que le diría a Blancanieves lo hermosa que era todos los días de su vida, y bailaríamos juntas y reiríamos. Y a diferencia de mi padre, llevaría a Blancanieves a visitar la tumba de su madre y usaría las cartas que me confiaste para contarle cómo era su madre. Resolví no volver a pensar nunca más en el fabricante de espejos. Ahora pertenece a la oscuridad. El día que mi padre murió fue como si mi vida se incendiara, como si su descenso a la oscuridad me hubiera traído a un mundo resplandeciente donde finalmente pude encontrar el amor y la felicidad. Esa misma hora, saqué cada uno de sus espejos fuera de nuestro hogar y los colgué de un árbol gigante en los terrenos. Fue el espectáculo más notable que jamás había visto. Los espejos balanceándose con la brisa, capturando la luz del sol y reflejándola de la manera más magnífica. La vista me dejó sin aliento. La gente del pueblo pensó que también era hermoso. Creyeron que era un tributo a mi padre, y dejé que lo creyeran. No necesitaban saber qué hombre horrible era. No necesitaban saber que por primera vez estaba saliendo a la luz, que ya no permanecía en la oscuridad y la duda. Esa fue la verdadera razón por la que lo había celebrado.
Nadie sabía cuánto me odiaba, cuán cruel y absolutamente inhumana era su alma. Un alma, ja. Me pregunto si alguna vez tuvo una. Él debe haberla tenido en algún momento. Su amor por mi madre era tan grande. Quizás su alma murió con ella la noche que dejó este mundo. Aún así, lo que quedaba de él era pura maldad. Yo me había sentado junto a su lecho de muerte, cuidándolo, tratando de mantenerlo con vida porque, en el fondo de mi corazón, sabía que era lo correcto, tratar así a tu propia sangre. Aún así, solo tuvo odio y palabras amargas para mí. Él nunca vendrá por ti, ¿sabes? Siempre has sido una niña fea. ¿Qué querría un rey con alguien como tú? Yo estaba allí mientras dejaba este mundo, justo a su lado, sosteniéndole la mano para que no necesitara viajar solo a ese gran desconocido. Y en el momento antes de morir, sus ojos casi sin vida me miraron. Estaba llena de ingenuidad, lista para creer que iba a darme las gracias. En cambio, dijo, «Nunca te he amado, hija». Y luego cerró los ojos y dejó este mundo. El rey se sentó en silencio. Apoyó la barbilla en sus manos cruzadas mientras se balanceaba de un lado a otro, contemplando todo lo que acababa de aprender. Luego se arrodilló junto a la reina y la tomó en sus brazos. «Ojalá estuviera vivo hoy», dijo el rey, «para poder matarlo con mis propias manos por todo lo que ha hecho». La reina miró a su marido, a quien solo conocía por estar lleno de amor. Amar incluso a sus enemigos. De verdad se preocupaba tanto por ella, que incluso traicionaría sus propias creencias. Este era el hombre que amaba por encima de todos los demás. Tocó su mano, endurecida por las cicatrices de batalla, el peso de la artillería y el manejo de espadas. Unió sus manos con las de él, se acurrucó en sus brazos y luego lo besó suavemente en los labios. Su boca, antes suave, ahora estaba agrietada y rozada por la exposición a los elementos. Sabía a sudor, y pensó la reina, a sangre. ¿Por qué?, se preguntó, deben cambiar las cosas. ¿Por qué no podía haber congelado el tiempo el día que se casó, vivir feliz para siempre con Blancanieves y el rey? ¿Por qué no podía crear la paz en la tierra para que su marido nunca más tuviera que dejarla? Se preguntó esto mismo durante el mes siguiente, mientras todavía tenía al rey con ella. Pero el 23 de enero, el rey se fue de nuevo. «Papá, te voy a extrañar», dijo Blancanieves. «Prometo volver a casa contigo pronto, mi Blancanieves. Siempre lo hago, ¿verdad?». La niña asintió. «Te amo y te extrañaré, querida», dijo el rey con un profundo suspiro. «Yo también te amo, papá». El rey besó a su hija y la hizo girar, lo que la hizo reír. «Las extrañaré a ambas con todo mi corazón. Ambas estarán conmigo». La reina y Blancanieves se pararon en el patio y observaron cómo el rey y sus hombres se aventuraban a caballo por montañas cubiertas de nieve. Sus antorchas brillaban en la oscura tarde de invierno, y el aire era del tipo de frío que te empañaba los ojos, un tipo de frío que prácticamente se podía ver. El ejército del rey se hizo más y más pequeño, como hormigas trepando montones de azúcar. Luego se hundieron bajo el horizonte, y el rey se había ido.